hijo pródigo. Y eso está en Lucas 11:32. Está basada en esta historia. Y es una historia bastante bonita. Y pues ahora que vamos a hablar del legado, lo vamos a basar en la historia también. Amén. En este tiempo que estamos hablando del legado, queremos hablar, por supuesto, de la familia, queremos hablar de nuestras generaciones y todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Primero, quiero hablarles de lo que tal vez, o para aclarar algo, de lo que es el legado. Y creo que nosotros tenemos el legado como una herencia, y es correcto. El legado es una herencia que nosotros vamos a recibir, pero a diferencia de la herencia común, el legado es una transferencia de una herencia bastante significativa, bastante importante, que pues nosotros vamos a recibir de nuestros padres, tal vez de varias generaciones. Tengo una anécdota de un amigo, uno de los muchachos que están acá, de Manuel. Él viene de una familia de músicos, y esta familia de músicos me sorprende. Yo los conozco a casi toda esta familia. Ellos vienen de una generación de trompetistas, toda la generación de trompetistas, y es algo bastante bueno. Pero algo adicional a lo que me sorprende de esta familia es que ellos tienen un legado, y es una herencia de un instrumento musical, específicamente una trompeta. Este legado o esta herencia musical se pasa de generación a generación para que cada generación aprenda el instrumento, aprenda a tocar la trompeta justamente con ese instrumento. Por supuesto, el instrumento tendrá un poco valor, no será un instrumento grande, pero lo que ellos están transfiriendo ahí es un legado. Un legado no está basado tal vez solo en cosas materiales, aunque nosotros debemos dejarles a nuestros hijos pues alguna herencia material, de que ellos puedan seguir justamente desde un escalón específico. Pero la herencia está basada más allá de lo que es lo material. Hay un compositor de la época del romanticismo que se llamaba Johann Strauss. Johann Strauss fue de Viena, y él es un compositor muy conocido por sus valses. Y él dejó un legado a su hijo, Johann Strauss hijo, que hizo también composiciones. Este compositor padre tuvo instrumentos, muchos instrumentos, pero el legado que él le dejó a su hijo no fueron en realidad los instrumentos, aunque sí le dejó los instrumentos como herramienta para el trabajo de la composición. Pero el legado que les dejó fue la herramienta para componer los valses. Y él compuso muchos valses. Incluso Johann Strauss hijo compuso una gran cantidad de valses que actualmente muchos compositores dicen que él exprimió la forma vals, una forma, la exprimió de modo de que ahorita es complicado hacer un vals, porque él hizo todas las formas de vals que se pueden haber. Y si alguien compone un vals, lo más probable es que esté muy parecido a las composiciones de Johann Strauss hijo. Entonces, el legado que le dejó el padre al hijo fue la forma de componer. Y Johann Strauss padre no es tan conocido como Johann Strauss hijo, porque se dejó un legado que se tiene que ir transmitiendo de generación en generación. Amén.
Vamos a hablar esta mañana, vamos a hablar la paternidad y restaurando el legado. La paternidad y restaurando el legado. Quiero que busquen en Lucas 15, Lucas 15, Lucas 15, 11. Hay una historia justamente la que vimos ahorita. Y hay unos versículos específicos que lo vamos a tomar en cuenta para hablar de la paternidad. La paternidad y restaurando el legado. Todos acá tenemos una herencia y tenemos un legado que podemos dejar a nuestros hijos. Nadie puede dejar a sus hijos con las manos vacías, nadie. Y creo que nosotros podemos formar esa herencia, podemos formar ese legado de modo de que nuestros hijos puedan avanzar más de lo que nosotros hemos avanzado. Amén. Dice de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Amén. Después dice: muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Bien, primero el hijo menor va hasta donde está su padre, le pide la herencia. Ya imagino que ellos ya tenían una cantidad de posesiones y el hijo menor, viendo que tenía tantas riquezas, posesiones, fue y le pidió a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor en este momento sabía que él era heredero, que él tenía parte en una herencia. Él estaba consciente de lo que estaba sucediendo en su hogar. Y quiero que tomemos eso en cuenta. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y antes de eso, dice que cuando le pidió los bienes, dice aquí claramente, y les repartió. Cabe destacar de que el padre tenía 2 hijos, uno menor y uno mayor. El padre, viendo la insistencia de su hijo menor, le reparte los bienes, o sea, la herencia, al menor y al mayor. Y quiero que tomen en cuenta esto: les repartió, porque la herencia fue repartida en sus 2 hijos, ¿verdad? Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Es impresionante lo que el hijo dijo antes de irse. Y estando en la casa del padre, el hijo tenía una mentalidad de heredero. Incluso fue hasta donde estaba el padre y con toda confianza dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, dame lo que a mí me toca. Pero una vez que hubo malgastado todo, una vez que se fue a una provincia alejada, se fue, le dice, empieza a recapacitar. Dice en la Biblia, volvió en sí y empieza a recapacitar y dice: allá hay muchos jornaleros, muchos esclavos tiene mi padre y están comiendo mejor que yo. ¿Cuál fue el primer pensamiento que tuvo el hijo menor? Voy a ir a casa de mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Es impresionante que por haber pecado, el hijo menor cambió el pensamiento. El pecado en nuestras vidas, hermanos, denigra nuestros pensamientos. Y llega un momento en que nosotros no vamos a pensar igual, en que nuestra mentalidad va a estar bastante distorsionada.
Que llega un momento que en vez de pensar como herederos, como hijos, donde nosotros vamos a recibir una herencia, donde vamos a recibir el legado, lo primero que pensamos es, yo no soy parte de esta herencia, yo no merezco nada de lo que tengo, es más, debería ser castigado. Siempre que nosotros pecamos, lo primerito que nosotros pensamos es, necesito un castigo para, como que para apacentar este pecado que he cometido. Y no es así. En ningún momento, lo más fascinante y lo grande que dice aquí en la Biblia, que en ningún momento el Padre pensó de esta forma. El Padre sabía que Él estaba haciendo desastre. El Padre sabía que Él estaba malgastando el dinero y que todos los bienes que Él había tenido ya los había destrozado. El Padre sabía todo. Sin embargo, cuando el Hijo regresa hasta donde está el Padre, el Padre lo mira y lo primero que hace es recibirlo con algarabía. Llega hasta donde está su hijo, lo abraza, lo besa, lo viste, hace matar el becerro más gordo, hace una fiesta grande para su hijo. Su hijo, por supuesto, desconcertado en todo lo que estaba sucediendo, no se había dado cuenta de lo que estaba pasando en ese lugar. Su hijo venía con una mentalidad distorsionada. Creo que nosotros debemos pensar y debemos tener en mente y en nuestros corazones que nosotros somos herederos de nuestro Padre. Somos herencia con nuestro Señor Jesucristo. Quiero que busquemos ahí Romanos 8:17. Desde el 16, vamos a leerlo desde el 16, Romanos 8, 16, 17, dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos, no somos jornaleros, no somos esclavos. Y está claramente que nosotros, al recibir a nuestro Señor Jesucristo, Él dice en la Biblia que el Señor nos da la potestad de ser llamados sus hijos. O sea, Él nos da una potestad de ser no solo hijos, sino que Él nos da una paternidad en nuestras vidas. Se convierte en nuestros padres. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en herederos con nuestro Señor. Nos convertimos coherederos. Toda la herencia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo viene a ser parte nuestra. Ahora, imagínense quién es Dios. Siempre he pensado cómo será el palacio de nuestro Señor allá en los cielos. Siempre he pensado, o sea, trato de imaginarme. Sé que mi mente es finita y que llega hasta un límite, pero siempre trato de imaginarme cómo será el palacio de nuestro Señor allá en los cielos. Yo me imagino desde la entrada hasta que uno llega hasta el altar, lujo, eso es lujo, porque es el rey y la Biblia dice que todo lo que hay en la tierra le pertenece, la plata, el oro y todo le pertenecen a nuestro Dios. Si todo le pertenece a nuestro Dios, que no es nada comparado con lo que está allá, ¿cuánto tendrá el Señor allá en los cielos? ¿Cómo será el palacio? O sea, cuando uno entra, las columnas, las paredes, ¿cómo estará decorado? De verdad yo trato de imaginarlo y lo primero que pienso es un lujo, ¿verdad? Ahora, si parte de todo eso se convierte en una herencia para nuestro Señor Jesucristo y el Señor nos da la potestad de ser llamados sus hijos, nosotros nos convertimos en herederos con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuánto nos va a tocar a nosotros? ¿Qué parte de esa herencia nos tocará a nosotros? Aunque con sinceridad yo me sentiría feliz estando allá en el cielo. Solo de estar en el cielo estaría muy feliz.
Pero definitivamente el Señor tiene una herencia grande para nosotros. Y el Señor no está pensando tal vez de que hemos cometido un pecado o tal vez de que hemos cometido errores, sino lo primero que piensa el Señor es que tú cambies tu mentalidad, que tú quites esa mentalidad de pobreza, que tú quites esa mentalidad de esclavo, de jornalero, y que te conviertas en una mente, en un heredero, en un hijo heredero. De que nosotros sí vamos a recibir una herencia, indiferentemente de lo que haya pasado, indiferentemente de lo que haya sucedido en nuestras vidas o de lo que hayamos cometido. Vamos a recibir siempre una herencia de nuestro Padre. Amén. Por pecar no dejamos de ser hijos. Por cometer errores jamás vamos a dejar de ser hijos. Mi hijo, a Leonel y Salomé, por supuesto ellos cometen errores allá en la casa y he tenido que regañarlos y me he molestado con ellos, pero porque ellos han cometido sus errores, ellos no dejan de ser mis hijos y los defiendo. Pero allá en casa, allá en nuestra intimidad, yo los tengo que corregir, los tengo que regañar. Y por supuesto, me molesto con ellos. Pero así como me molesto con ellos, cuando llega la hora de comer, yo les doy la comida. Y si necesitan algo, yo igualmente se los doy. Porque son mis hijos, porque ellos son parte mío. Hay una oración en la Biblia. Cuando los discípulos le llegaron al Señor, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor les dijo: bueno, cuando oren digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y llega un momento que cuando les habla del perdón y les habla del pan, Él dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después dice: perdona nuestras iniquidades. El Señor siempre va a ser un padre. Antes de ser juez, antes de juzgar, Él siempre va a ser Padre y siempre va a tener una bendición y un alimento para nuestras vidas. Después que Él da el alimento, después que Él da la bendición, después de que Él te da la herencia y cambia tu mentalidad, Él llega, te dice: mira, siéntate acá, vamos a rendir cuenta, vamos a ponernos a cuenta. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Vas a tener consecuencias por esto. Pero nunca te va a apartar como hijo, jamás. El Señor siempre va a actuar como padre y después será juez, pero siempre va a ser nuestro Padre. Amén. Hay un caso dos, que ahora es el hijo mayor. Me sorprende y siempre hablamos del hijo menor, de todo lo que ha hecho el hijo menor. La mentalidad del hijo menor es que él pensó y él reconoció el error que había cometido. Sin embargo, el padre tuvo que cambiar su mentalidad. Cuando él pecó, él distorsionó sus pensamientos y el padre tuvo que cambiar su mentalidad. Le dijo: tranquilo, tú has pecado, has cometido errores, pero tu herencia está aquí en este lugar. Tu herencia está en este lugar. Quita ese pensamiento de esclavo, ese pensamiento de jornalero, sácalo de tu mente. Tú eres un hijo y tú mereces una herencia. En el verso 12 dice que le repartió los bienes a sus hijos. Eso quiere decir, y lo vuelvo a repetir, que los bienes se los dio al hijo menor y se los dio al hijo mayor también. Después, más adelante, el hijo le reclama al padre. Vamos a buscar el versículo 25. Lucas 15, 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
El padre se ve que estaba muy alegre de que el hijo haya reconocido su error y que se haya devuelto. Recuerden que el padre siempre va a estar pendiente de nosotros. Él no está pendiente de los errores que cometamos, con un látigo esperando que de repente estemos en la orilla para empujarnos. No, Él más bien va a estar pendiente en el momento en que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Él va a estar pendiente en cuando nosotros nos volteamos para Él recibirnos. Dice, entonces, el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Creo que el pensamiento del hijo mayor era un pensamiento muy diferente al del menor. El menor, uno, sabía que tenía una herencia y le pidió a su padre la herencia. Él sabía que era un heredero. Sin embargo, cuando él se va y comete el pecado, sus pensamientos cambian, son distorsionados. Y en ese momento reconoce que había cometido un pecado. Sin embargo, el hijo mayor no fue así. Todo lo contrario, más bien juzgó al padre. O sea, lo tuvo como un juez malo. Le dijo, papá, yo te he servido, he trabajado, he sido obediente. Papá, yo he hecho las cosas bien. Yo desde pequeño he andado en tus caminos. No he hecho ningún mal, no he guardado todos tus mandamientos. Y el padre, pues viéndolo, está bien, hiciste todo bien, pero tú no me has dado nada. Le dice el hijo, tú no me has dado nada, ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Y en la primera parte vemos que el padre les repartió la herencia. ¿Por qué el hijo? ¿Por qué el hijo no le dice al padre, yo guardé mis bienes? Y no, él tenía otra mentalidad. A pesar de que le había dado las bendiciones, el hijo estaba cegado. Él de repente, no sé, cambiaba sus pensamientos de que no tenía herencia y le reclamó todo al padre. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad también como hijos mayores y saber que sí tenemos una herencia y que esta herencia la vamos a obtener dependiendo de nosotros. Porque nuestro Padre ya nos dio la herencia. Ya no es nuestro Padre, nos repartió una bendición a nuestras vidas. Ahora depende de nosotros tomar esa bendición y pues ser felices con esa herencia. Depende de nosotros. Ya no depende de nuestro Padre. Ya la herencia está en nuestras manos. Amén. Este pensamiento del hijo menor es un pensamiento bastante extraño porque él en ningún momento reconoció el mal que había hecho, o sea, lo malo que él había pensado. En ningún momento lo reconoció, sino que todo lo contrario. Le dijo al padre lo malo que había sido él. Yo he trabajado, he obedecido, he hecho las cosas bien. Sin embargo, tú no me has dado ninguna bendición, ni siquiera algo pequeño para gozarme con mis amigos, nada. El padre, ¿cuál fue la respuesta? El padre tuvo que cambiar la mentalidad, no solo del hijo menor, sino la del hijo mayor. Y le dijo al hijo mayor, todo lo que está aquí es tuyo. Toda la herencia que está acá te pertenece. O sea, en pocas palabras, agarra la herencia. Tú eres también heredero. Tú eres parte de esta herencia que está aquí en esta casa. Por supuesto, le dijo al hijo mayor, ven, entremos y vamos a gozarnos con tu hermano. Debemos cambiar nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, hermano, y debemos dejar que nuestro Padre Celestial cambie toda nuestra estructura. Y si por alguna razón nosotros hemos pecado,
si por alguna razón nosotros hemos cometido algún error, pues nuestro Padre puede cambiar nuestros pensamientos. Somos herederos de su bendición. Amén. Hay un segundo punto, que es rompiendo las maldiciones generacionales. Rompiendo las maldiciones generacionales. Nosotros como hijos, lo vuelvo a repetir, debemos cambiar nuestro pensamiento porque tenemos una herencia en nuestro Padre. Y nuestro Padre siempre va a estar presente, siempre va a estar atento para darnos la bendición. Él no va a estar como un juez injusto o de repente de primero como un juez para juzgar todos nuestros errores. No, Él va a actuar como Padre. Pero los que somos padres, los que tenemos hijos, debemos cambiar también un pensamiento. Vamos a buscar en Génesis. Quiero que busquen en Génesis 25:19. Génesis 25:19 habla una historia que es bastante interesante, la historia de Jacob específicamente y de su hermano Esaú. Dice que ellos nacieron, Rebeca estaba embarazada de morocho y cuando nacieron, nació Esaú de primero y de segundo nació Jacob. Y es impresionante porque esta historia nos narra una familia disfuncional. Jacob prefería a Esaú, Isaac prefería a Esaú, Rebeca prefería a Jacob. O sea, el papá con un hijo, la mamá con otro hijo. Tal vez por su forma de ser. Sin embargo, era disfuncional. Y ya de antemano Jacob sabía que no iba a tener una herencia porque él era el hijo menor. A pesar de que eran morochos y que imagino que nacieron minutos, uno nació minutos después. Ya el padre seguro le estaba inculcando, la herencia es para Esaú. La herencia le pertenece a Esaú. Todo lo que está en esta casa es de Esaú. Todo el campo, todos los sembradíos, todos los bienes es de Esaú. Por supuesto, Jacob no le gustó nada de lo que estaba sucediendo ahí y lo que hizo fue engañar a su hermano Esaú y engañó a su padre Isaac. Hay algo bastante extraño acá lo que está pasando, porque la mentalidad de Isaac no era bendecir a sus hijos, era bendecir a un solo hijo. No hace mucho yo me encontré conocí a una mujer que tiene una casa de hace años que ella la compró trabajando y en su casa tiene muchos bienes. Y hablando con ella, ella dice que va a vender la casa y va a vender todos sus bienes. Y yo le pregunto, pero ¿cuántos hijos tienes tú? No, tengo 2 hijos. ¿Por qué no le dejas la casa a tus hijos? Déjale la casa a tus hijos, creo que es lo más ideal, ¿verdad? La respuesta de ella pues, me sorprendió y dice, no, yo trabajé por esa casa es mía y esa casa la voy a disfrutar yo. Y yo la voy a vender y me voy a gastar todo ese dinero. Voy a viajar. Mis 2 hijos, ellos pueden trabajar por lo suyo. Ahí inmediatamente vi que ella no pensaba como un padre, no pensaba como una madre, sino que ella lo que estaba pensando era simplemente en disfrutar todo lo que ella había trabajado, pero nunca pensó en una herencia. Mire, esto me sorprendió. Yo creo que hace 2 domingos yo les estaba hablando de que había visto unos documentales de grandes empresarios y grandes empresas, grandes marcas como la Coca-Cola, Gucci, una marca de vestidos, pero yo vi varias marcas, ¿verdad? Y ellos hablaban de que ellos comenzaron con algo pequeño y esa empresa pequeña, totalmente pequeña, ingenua,
esa empresa que no tenía fuerza, no tenía nada, comenzó con algo sencillo y fueron creciendo poco a poco. Y ese padre, esa familia le dejó ese legado a sus hijos, o sea, a una siguiente generación. Esa siguiente generación trabajó arduamente para que la empresa creciera, creció la empresa y se la dieron a sus otros hijos, o sea, a la tercera generación. Y esa empresa fue creciendo más y la iban pasando de generación en generación. Y actualmente esas empresas son empresas grandes, son empresas poderosas, empresas de renombre. Pero es porque en ningún momento el eslabón se partió. En ningún momento hubo un lugar donde el eslabón fue roto. No, una generación fue bendecida por otra generación y así sucesivamente. Y esta generación creció. Yo, viendo la actitud de esta madre, pensaba que ya ahí automáticamente el eslabón estaba roto. Y lo primero que pensé es que estos hijos tienen que comenzar con una nueva historia. O sea, ellos van a comenzar totalmente de cero. Porque la madre muy bien le puede dejar la herencia a sus hijos, para que ellos comiencen un escalón más arriba para trabajar. Jacob en esta historia tuvo que romper con una maldición, porque él luchó para recibir una herencia. Y incluso cuando Jacob engaña a su padre Isaac, viene Esaú y le dice a Isaac que quiere la herencia. Isaac le dice: no, Esaú, no hay nada. Ya el testamento yo lo firmé y todo lo puse a nombre de Jacob. Ya que te puedo dar a ti, ya todo está a nombre de él. Si quieres, pídele a él a ver si te da. Isaac no tenía una mentalidad para bendecir a sus hijos. Él simplemente quería seguir con una tradición que no estaba bien para la familia. Pero Jacob tuvo que romper con esa maldición. Jacob, a la hora de morir, ya cuando estaba en su lecho de muerte, llama a sus 12 hijos. No llamó a 2, no llamó a 1, llamó a 12 hijos y bendijo a sus 12 hijos. Y la herencia la repartió entre los 12 hijos que tenía. Y de ahí en adelante fue bendecido toda esa familia. Nosotros, hermanos, creo que debemos cambiar nuestra mentalidad como padres. Creo que debemos dejar a nuestros hijos un legado, saber que nuestros hijos pueden continuar con un trabajo que nosotros ya hemos hecho. Nuestro Padre Celestial siempre ha pensado en nosotros y siempre está esperando, y a cada momento está esperando que nosotros lleguemos hasta donde está Él para ser bendecidos. Le pido que estén en pie. Nuestro Padre Celestial siempre está esperando que nosotros disfrutemos de la herencia, disfrutemos de las bendiciones. Y si hay alguna maldición en nuestra familia, si hay algo que nosotros debemos romper, pues hagámoslo ahora. Y vamos a bendecir a nuestros hijos, vamos a bendecir a nuestro nieto, dejando una herencia, dejando un legado para nuestros hijos. Yo creo que el mayor legado, la mayor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que ellos vivan y conozcan de nuestro Señor Jesucristo, conozcan de la salvación. Yo le doy gracias a Dios porque desde pequeño mis padres me instruyeron en el Evangelio, y no solo por el Evangelio, sino que me instruyeron a conocer a mi Dios, a conocer a mi Señor Jesucristo. Y ellos me hablaron del perdón, ellos me hablaron de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y a pesar de que he cometido errores, he cometido muchos pecados innumerables, siempre me acuerdo de las palabras que me daba mi padre. Mi papá, yo sé que él aquí predicaba 1 hora y media, a veces hasta 2 horas se lanzaba en los discipulados. Pero en casa no era así. En casa, cuando yo le llegaba a mi padre, mire, con pena y avergonzado: papá, hice esto,
papá dice que yo tratando de confesarle los pecados. Mi papá, sencillo, con unas palabras sencillas, algo cortico, él no hablaba mucho. Me decía, lo primero que me decía, hijo, ¿le pidió perdón al Señor? Yo sí, ya le pedí perdón al Señor. Bien, perfecto, ya hizo bien. Léase Hebreos tal, léase Juan tal y Mateo tal. Léase esos versículos, ore al Señor y por supuesto no vuelva a cometer ese pecado. Tenga confianza, me decía siempre, tenga confianza, el Señor lo perdonó. Amén. Y pues yo me iba tranquilo de ese lugar, porque yo sabía que el Señor me había perdonado, pero era por la confianza que me daba mi padre, por una herencia, por un legado que había recibido de él. Amén. Dejemos, hermanos, a nuestros hijos, dejemos a nuestros nietos ese legado, esa herencia que ellos se merecen. No solo de una herencia material, que lo podemos dejar, y los que tenemos muchos bienes, pues nuestros hijos van a disfrutar de eso, pero los que tenemos poco, vamos a dejarle poco en material, pero grande, le vamos a dejar mucho si nosotros los instruimos en la palabra de Dios. Si nosotros le hablamos de que Dios es un Dios justo, un juez justo, que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias porque tú nos acobijas, Padre, porque tú siempre te acuerdas de nosotros. Gracias, Señor, porque tú siempre estás en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque nosotros somos herederos. Nosotros, Señor, somos herederos de tu legado, Jesucristo. Porque a pesar de que hemos cometido los pecados, porque a pesar de que hemos cometido errores, tú siempre, Señor, estás mirando nuestros corazones y perdonándonos. Tú siempre nos guardas y nos cuidas. Y siempre nos recuerdas, esta herencia nos pertenece. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Te aceptamos, Señor, como nuestro Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Y que toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean dadas a ti. Muchas gracias, Señor Jesucristo, Dios. Amén. Si hay una persona que ha venido por primera vez o una segunda o tercera vez, quiero que levante sus manos. Bienvenida. Si hay otra persona que ha venido, bienvenida. ¿Quién más? Bienvenido, amigo. Bienvenido por allá. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Bienvenido, amigo, a su casa Peniel. Quiero que hagamos una oración por ustedes, todas esas personas que levantaron sus manos ahí mismo. Y es una oración de bendición. Creo, y lo vuelvo a repetir, la herencia más grande que tenemos es la salvación. Porque después de esta vida tenemos otra vida en nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Y esta es una herencia bastante grande. Asimismo, donde ustedes están, repitan conmigo, cierren sus ojos, repitan conmigo. Señor Jesús, te pido en esta hora que tú perdones mi pecado. Limpia mi vida. Te acepto en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén. Amén. Gozoso porque ahora nosotros somos salvos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración por ellos, hermanos. Todos los que están cerca, vamos a colocar o vamos a dirigir nuestras manos hacia ellos y vamos a bendecir sus vidas. Amén. Señor, muchas gracias, Señor, por estas personas que han aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. Gracias, Señor. Guíalas, guárdalas, cuídalas, protégelas en tu nombre santo. Dale fuerza, dale poder, que su fe nunca falle y que siempre puedan creer en tu amor, siempre puedan creer en ti, que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios poderoso y que siempre los estás amando, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, en tu nombre santo, mi Jesús, oh Dios. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús por
estas vidas.